6:53. Bueno, aprueban en primera discusión Ley de la Juventud, de la que se dice como proyecto va a poner énfasis en el cuidado de los migrantes que regresan. Vamos a conversar con Anielith Tamayo, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática, diputada de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Anielith, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, saludos a quienes nos escuchan desde el trabajo, desde la casa y fundamentalmente a todos esos jóvenes que se decidieron quedar en Venezuela y que hoy en día madrugan y sin privilegios siguen tratando de construir país. Mira, ¿cuál es la intención cuando se dice que en la primera discusión de la Ley de la Juventud, una vez aprobada, se anuncia que va a haber una dedicación especial al tema migratorio de los jóvenes que regresan? ¿Cuál es el porqué y cuál es el cómo? Bueno, hay que recordar que los jóvenes migrantes y todos los venezolanos que están regresando al país no están regresando realmente porque creen que Venezuela tiene una mejoría y mejores condiciones en lo económico, en lo social, o porque pueden tener un mejor desarrollo y estabilidad de su vida. Están regresando porque en países como Estados Unidos existe una cacería humana, una guerra no nada más mediática, sino también xenófoba y de discriminación hacia todos los migrantes venezolanos que los hacen regresar a nuestras fronteras. Y es garantía o es necesidad que el Estado venezolano garantice mejores oportunidades para esos migrantes retornados que hoy necesitan generar una mejor estabilidad política y social. Hay que recordar que existe una ley aprobada de juventud en el 2002, cuya reforma también está desde el 2009, y tendría que decir con muchísima responsabilidad que en esa ley está planteado todo o la gran mayoría de lo que queremos los jóvenes venezolanos. Están los derechos consagrados que parecieran básicos, pero que hoy no se cumplen, como es el hecho de las becas, del pasaje universitario, del acceso a la salud, del acceso a la educación digna y de calidad, del acceso al trabajo, de un salario digno que nos permita desarrollarnos. Y la verdad es que nada de eso se cumple. Entonces la exigencia para el gobierno no es nada más que en esta oportunidad de esta nueva ley de juventudes pueda atender a los migrantes retornados, que es una exigencia que nosotros hacemos desde la bancada de la oposición, sino que también comencemos por cumplir con políticas públicas inclusivas, pero también con presupuesto desde el gobierno, lo que ya está escrito en la Ley de Juventud. Ahora, Anielith, fíjate, hablamos en la introducción de que este proyecto de ley y esta ley que está en plena discusión va a buscar precisamente protección a los que regresan. Pero ¿qué hacemos con los que están pensando en irse? Fíjate que tú decías todas las condiciones y las cosas que no se cumplen en el país. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer para evitar que siga ese éxodo masivo de jóvenes que además afecta directamente al país? Hace una semana cuando instalamos la comisión que se va a encargar de construir este proyecto de ley, nosotros fuimos muy claros y enfáticos. Nosotros planteamos dos rutas. Una, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Juventud, debe hacerse con seriedad unas políticas públicas inclusivas. Deben acceder, tenemos que tener acceso a créditos, tenemos que hacer que se cumplan las becas y que además que no puedan ser con un monto irrisorio como el día de hoy lo son. Tenemos que insistir en que las políticas públicas, y lo decíamos en esa oportunidad, no nada más sea llevar un PlayStation a un barrio cuando realmente lo que queremos es un mejor trabajo. Realmente no queremos que, digamos, tener un concierto ostentoso cuando realmente lo que queremos es un salario digno y de calidad que nos permita desarrollarnos. Entonces, lo planteamos en dos rutas. Uno, desde las políticas públicas que deben ser emanadas con responsabilidad del gobierno nacional, y desde la construcción de la ley que para eso planteamos lo siguiente. Esto debe ser una consulta donde se acabe por completo el sectarismo, donde derrotemos, por supuesto, esta opinión de que solo consultemos a los del PSUV, porque así está conformada la mayoría de la Asamblea Nacional, sino que sea una consulta lo suficientemente amplia, lo suficientemente inclusiva, no nada más con los partidos políticos, sino con los jóvenes emprendedores, con los trabajadores, con los estudiantes, con los deportistas. La idea es poder consultar y preguntarle a los jóvenes venezolanos qué quieren tener en esa ley. Pero para eso, importante romper con el sectarismo y además de eso, poder nosotros generar un gran pacto generacional. Yo creo que esta es una gran oportunidad y así lo expresé en esa reunión para generar un pacto generacional para evitar que se sigan habiendo migrantes en el país, que la juventud venezolana no desista de crear las oportunidades y desarrollarse en nuestras fronteras y que siga viendo como una posibilidad
poder, o como única opción, irse del país para poder crecer, no nada más económicamente, sino familiarmente, socialmente. Entonces creo que es importante que esto venga acompañado de una consulta amplia, pero también de un gran pacto donde nosotros podamos asumir con responsabilidad los retos que tenemos como generación, que van mucho más allá de las ideologías políticas. Incluso yo lo planteaba, ¿por qué no incluir en ese proyecto de ley el tema de un porcentaje importante en la Asamblea Nacional? Pues es bien sabido, como es el caso, por ejemplo, de que cuando existen más mujeres en política, pues tienen políticas con enfoque de género, y yo creo que lo mismo debe suceder con los jóvenes en este país. Esperamos realmente que exista disposición. Solo ha existido una reunión de instalación, pero no vemos esfuerzos por desarrollar una consulta amplia. Amigo, estamos conversando con Angeli Tamayo, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática, diputada de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Me parece muy acertado, conveniente que hables de romper con el sectarismo y de un pacto entendido en términos honestos, poniendo a Venezuela en el centro. Y la juventud está vinculada con todo. Por ejemplo, yo te escucho hablar, Angeli, y me pregunto por la educación, por los educadores, que es un tema también muy afectado en este momento por la migración y por la muy limitada capacidad de consumo que hay en el país. Educadores que tienen una vida cumplida, que han tenido que emigrar, que están por allí, oye, con la dignidad posible, tratando de sobrevivir. Al final, Angeli, y tú como joven diputada que estás en la política, ahora cuando vienen estas elecciones, cuando hay tanta polémica, que si se participa, que no, que esto, que lo otro, que los alacranes, ¿cuál es tu mensaje para el país? Porque hay mucha gente que sigue creyendo en Venezuela, pero la tarea es grande, como dirías tú con la palabra pacto. Hay que lograr acuerdos con nuestras diferencias, pero hay mucha gente que está hundida en la desesperanza y no le faltan razones. Sin duda. Mira, muy acertada tu pregunta, porque la verdad es que en este momento es cuando aún faltan muchísimas más opciones que nos unan y no que nos dividan. La verdad es que fundamentalmente los jóvenes venezolanos en estos 26 años de gobierno hemos crecido rodeados de mucho odio, de muchos rencores, pero también de muchos discursos polarizados de un lado y de otro, y que nada resuelven o que nada palean las necesidades que sentimos los jóvenes venezolanos. Yo lo decía, la verdad es que cuando se va la luz en Táchira 4, 8, 10, 12 horas, no nada más le afecta a los que tienen más de 40, la verdad es que le afecta a todos, fundamentalmente a los jóvenes venezolanos que hoy utilizan, por ejemplo, el tema de las redes sociales como un medio exclusivo de trabajo, por decir algo. Pero la verdad es que somos los jóvenes venezolanos los que estamos afectados de todas las situaciones generalizadas que suceden en el país, que están mal en el país, que estamos atravesando en medio de una crisis, pero además con una preocupación y con una incertidumbre fundamental que es acerca de nuestro futuro, de poder tener una casa, de poder tener un empleo digno que nos permita tener un salario digno, pero además de poder tener un vehículo. O sea, digamos, son preocupaciones de las cuales nosotros no deberíamos pensar hacia el futuro con incertidumbre. Entonces, por eso es el planteamiento de un gran pacto generacional que nos permita ver más allá de las ideologías políticas, de los partidos políticos, que nos permitan realmente generar acuerdos donde los jóvenes se vean representados. Fundamentalmente con lo que ya está expresado en la Ley de Juventudes, insisto, el acceso a una educación digna y de calidad, el tema de que nosotros podamos tener un salario digno, no nada más para los jóvenes que trabajan y que son profesionales, sino también para nuestros profesores, para nuestros educadores, para nuestros padres. No es posible que nosotros a estas alturas no podamos, tenemos que estar pendientes de nuestros abuelos porque no existen unas jubilaciones que no tengan un monto irrisorio. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para generar este pacto generacional que nos permita avanzar sobre lo que ya está concretado en las leyes pero que no se cumplen e ir muchísimo más allá con un porcentaje de representación en los poderes legislativos que nos permitan abordar temas con enfoque de juventud. Pero además hay que dejar claro algo. Esta asamblea electa en el 2020 está conformada por 257 diputados del chavismo contra solo 20 diputados de la oposición. Es por eso que estas próximas elecciones convocadas por el CNE, que hasta ayer cambiaron la fecha de la elección para el 25 de mayo, son de suma importancia para todos los jóvenes venezolanos, porque tenemos que entender que en esta oportunidad tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad de la Asamblea. Disculpa, se agotó el tiempo hace rato, te agradecemos y espero que pronto volvamos a conversar. Gracias.
Gracias a ti y gracias a los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Amigos, a la pausa.